Vamos a meditar el libro de Job capítulo 3. Vamos a leer el texto que no tiene pérdida, la verdad que es muy buena la lectura. Es este lamento de Job que, bueno, ya ha pasado un poco todo lo que nos han comentado los otros hermanos, ¿no? Que a un cierto punto Job es puesto a prueba después de que el Señor lo presenta a él como un siervo leal, un siervo que ama a Dios en una manera sincera, y entonces a este punto aparece el adversario de Dios que, como decíamos el domingo, ¿no? Quiere hacer daño en la creación de Dios, y bueno, el Señor se lo presenta y le dice, ¿no has visto a alguien como mi siervo Job? Entonces allí comienza toda una prueba para este creyente, Job. Hemos visto también cómo vino esa batería de pruebas, ¿no? Que la vimos en dos partes. Primera parte hemos visto cómo ante la solicitud de Satán, ¿no? Que le dice al Señor que si le toca toda la parte material, se daría cuenta inmediatamente cómo la fe de Job se vería que no es genuina, ¿no? Y después una segunda batería de prueba que toca ya a la persona, a la salud de Job, pero que no obstante vemos que el Señor a través de su Espíritu sostiene a Job y se mantiene, ¿no? Leal al Señor. Y luego hemos visto que vienen sus amigos, esos amigos que vienen a consolarle, a darle soporte, y bueno, que son importantes también, ¿no? Esos amigos que hemos visto que no son perfectos, pero cuando estás en la aflicción, la verdad que el soporte de los amigos es importante. Así que vamos a leer el texto ahora que vamos a analizar. Es el capítulo 3 que habla de este lamento, esta deploración que hace Job por haber nacido, ¿no? Y dice así el libro de Job. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día, y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra de muerte. Repose el nublado, que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar a Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba. Espere luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría, dormiría y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí sus ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz.
Allí está el chico y el grande, y el siervo libre de su señor. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? ¿Qué esperan? ¿Que esperan la muerte y no les llega, aunque la buscan más que tesoros? ¿Que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quién Dios ha encerrado? Pues antes que a mi pan viene mi suspiro, y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Vamos a analizar lo que nos ha dicho este creyente. Vamos a darle un título a nuestra meditación y es Job deplora haber nacido. Vamos a articular nuestro pensamiento en 3 puntos. El primero de ellos, de 1 a 10, versículos 1 a 10, cómo Job maldice el día de su nacimiento. Pero una clave importante esta noche para cada uno de nosotros es que Job nos deja una pista muy buena, es que no maldice al Señor. Maldice el día de su nacimiento, pero no maldice al Señor. El segundo punto que vamos a meditar de 11 a 19 es cómo Job anhela la tumba. El tercer punto, 20 a 26, vamos a considerar cómo Job sigue estando en un estado de mucha aflicción y como un yunque en el cual se está martillando, eleva este lamento al Señor. Y claro, como hemos dicho, ¿no? Nuestro texto empieza diciendo, después de todo esto, o sea, lo que habíamos hablado, ¿no? Toda esta situación catastrófica que está atravesando Job, y lo vemos muy afligido, muy deprimido, en una situación difícil. Yo creo que muchos nos podemos identificar con situaciones así, de un creyente. Yo creo que no tiene nada que ver con lo que se habla a veces cuando se presenta el Evangelio, ¿no? ¿Cuántas veces se dice, acepta a Cristo y tu vida será feliz? Que es algo que aquí no vemos, ¿no? O sea, vemos que Job siente aflicción, siente depresión, está en un estado calamitoso, podríamos decir. Ha sido privado de todos sus bienes, del estado de bienestar en general, y hasta ha sido tocada su persona, su salud ha sido muy afectada. Pero sin embargo vemos que él sigue firme allí en su relación, en su amistad con el Señor. Pero claro, ahora comienza a expresar estas emociones que hemos ido leyendo. Todo ese cúmulo de sentimientos que hay dentro de él. Entre los primeros sentimientos que empezamos a ver en los versículos del capítulo 3, los primeros versículos, es cómo él maldice el día en que nació. Pero como decía al principio, él maldice el día que nació, pero en ningún momento va a cumplir los objetivos que el adversario de Dios tenía cuando fue puesto a prueba Job. Y para eso es bueno que volvamos a leer, por ejemplo, el caso del versículo 11 del capítulo 1, cuando está hablando Satán con Yahvé y entonces le dice, extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás cómo va a blasfemar en contra de ti en tu presencia. Y si también repasas el capítulo 2, verso 5, vuelve a repetir Satán y le dice al Señor, extiende ahora tu mano y toca sus huesos, su carne, y verás cómo blasfema en contra tuya. Y claro, aquí Job no cumple esas expectativas de Satán. Pero no obstante vemos mucha angustia y él maldice el día de su nacimiento. Leía sobre historia antigua también sobre este tema, y hay un historiador que se llama Heródoto que habla de que se ve que en la antigüedad
era muy normal encontrar pueblos, gentes que festejaban más el día del funeral que el día del nacimiento, porque pensaban que el día del funeral era un momento de liberación que las personas experimentaban después de una vida de tantas aflicciones y sufrimientos. Y en cambio los cumpleaños y los nacimientos siempre los tomaban mal, porque se pensaba que era el momento en el cual una persona comenzaba una carrera, ¿no? En la cual tendría que enfrentar tantas aflicciones, como en este caso estamos viendo que está pasando con Job. En el verso 13 está diciendo, perezca el día en que yo nací. Es un estilo poético que está utilizando, poesía hebrea, pero que con mucho énfasis nos hace ver que él está descontento, ¿no? Por haber nacido y por seguir en pie después de toda la calamidad que le ha venido a su vida. Sin embargo, como si fuera poco, en los versos 6 y 7 vemos que va más allá. No solamente maldice el día de su nacimiento, sino que dice en 6 y 7 que maldice aquella noche en que fue concebido. Es muy duro, realmente está muy mal, se siente fatal. Es un día que él dice que mejor no hubiese existido, el día que sus padres lo concibieron, dice, habla de esa noche y le gustaría que fuese quitada completamente del calendario de la historia. Sea aquel día ensombrecido, dice. Que Dios no lo recuerde más. La verdad que es duro, ¿no? Lo que está atravesando. Muchas veces nos podemos sentir así y creo que es interesante, ¿no? Como la Escritura nos hace ver de que el sufrimiento para el Señor no es algo extraño, está considerado dentro de su soberanía. Y creo que es bueno que volvamos a esa clave que estoy descubriendo en la meditación, de que Él, por más que maldice el día de su nacimiento y el día de su concepción, pero Él no se atreve a maldecir la persona de Yahvé, que es su creador y que es el objetivo que tiene Satanás. Lo que sí que es interesante que meditemos sobre este capítulo es que él está declarando un descontento muy profundo con lo que es el plan de Dios y cómo su vida está siendo afectada por esa voluntad del Señor. Llama la atención que aquí también empieza a convocar a los adivinos, ¿no? Dice, vengan los adivinos, aquellos que maldicen el día, y por favor ayúdenme a maldecir el día que nací, el día de mi cumpleaños, quiero que lo maldigan. Y aquí no tenemos que entender que Job participara de todas estas actividades de adivinación, ni tampoco que él estuviera de acuerdo, pero lo que entendemos aquí es ese clamor, ese lamento que está levantando Job por cómo se siente. Creo que es una expresión de dolor, de pena, desgarrante que él está levantando hacia el Señor. Habla a estos que dicen que levantan a Leviatán, y aquí es interesante que analicemos esta figura de la bestia de Leviatán. Es la primera vez que se menciona esta criatura en la Biblia, aunque después el mismo libro de Job lo va a considerar en el capítulo 41, y también en otros libros se habla de esta bestia Leviatán, y que parece que era un animal, una bestia muy grande que aterrorizaba también a los marineros y a los pescadores. Y entonces la idea que nos está dando aquí el libro de Job es que de la misma forma que esos marineros, esos pescadores, maldecían a ese Leviatán, entonces él quiere que de esa misma forma se le apoye a él en maldecir el día de su nacimiento. Job también
nos dice, ¿no?, que anhela ir a la tumba. Es el segundo punto de nuestra meditación. O sea, que no solamente dice que no quisiera haber nacido, sino que a partir del verso 11 dice, ¿por qué no morí yo en la matriz? O expiré al salir del vientre de mi madre. Lo vemos que desea irse allí a la tumba. Y continúa su queja, ¿no?, desde esa situación miserable en la cual él se está encontrando, ¿no? Y utiliza una exageración poética, pero es todo parte, ¿no?, de este lamento que él está elevando al Señor, por esos sentimientos que lo están agobiando internamente en su corazón. Y es como si a este punto Job estuviera diciendo, ¿no?, he pedido que no quisiera haber nacido, que mi nacimiento sea borrado, pero como veo que no, eso no puede ser, ni se puede dar, entonces preferiría estar muerto, está diciendo. Claro, quizás tú y yo esta noche podríamos estar pensando, ¿no?, qué tipo más desubicado. Si es creyente, ¿cómo es que va a estar diciendo todas estas cosas? ¿Cómo puede dejar que sus emociones fluyan de esta forma? Pero yo creo que también es interesante que meditemos y pensemos que la Escritura no nos presenta un estilo de vida para los que creemos en el Señor estoico. Los estoicos eran unos filósofos antiguos que decían a sus seguidores que, bueno, que tú tenías que aceptar lo que te tocara en la vida y tenías que aguantar y tragar lo que sea, y no podías exteriorizar nada de eso que tú estabas sintiendo. Pero aquí vemos que el Señor permite que Job se exprese, que exprese todas sus emociones en cuanto a lo que él está viendo, que está atravesando. Me llamaba mucho la atención, ¿no?, ver un lema de los estoicos, ¿no?, donde dice, un tal Epícteto dice, todo lo que te venga en la vida, tienes que soportarlo tal como te viene, porque tu destino va a ser el mismo, te guste o no. Es un plan, tu destino es un plan establecido por los dioses, del cual no puedes escapar. O sea que tenías que tomártelo como que era lo que hay y no podías decir nada y tenías que estar como una piedra, según los estoicos. Pero no es lo que vemos aquí en el caso de Job. Vemos que él se está expresando, se está derramando delante del Señor. Y bueno, me hizo bien el otro día escuchar a Mark cuando nos decía, ¿no?, lo que él sintió el día que falleció su padre, que se sentía con ganas de reventar y bueno, le pasó justo en la iglesia durante un ensayo. Pero que bueno, que se ve que aquí en la Escritura es muy claro que eso es normal. Y Job, que es un héroe de la fe, nos marca la pauta de que puede ser así en nuestras vidas. Esto también nos lleva a pensar ahora en la postura que está tomando Job respecto a que se quiere ir a la tumba. O sea, es como que a un cierto punto es tan grande el sufrimiento por el cual atraviesa, que él dice, quisiera irme a la tumba, ¿no?, quisiera morirme. Y creo que es porque estaba influenciado por un estilo de pensamiento de la época donde todavía se pensaba que si te morías, te quedabas en la tumba descansando. Es un poco como lo que actualmente se conoce como la doctrina de las almas dormidas, ¿no? Es una forma de pensar según la cual la gente piensa que la persona que muere queda allí dormida en la tumba, descansando y no pasa más nada, ¿no?, hasta el día del juicio final. Pero claro, tú y yo a fecha de hoy tenemos mucha más ventaja, como decía Manuel hace un par de reflexiones atrás, que nosotros tenemos ahora la revelación completa, o sea, hemos recibido la visita de Cristo en medio nuestro y el Señor ha enseñado en medio nuestro, ha sido revelado el Nuevo Testamento. Y por ejemplo, si leemos la segunda de Corintios, capítulo 5, 6, 8,
allí notamos, ¿no?, que tenemos más luz que la que tenía Job en esos días. Así dice 1 Corintios 5:6, dice, así que vivimos confiados siempre y sabemos que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor. Y en el verso 8 dice, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Eso quiere decir que Pablo está entendiendo que cuando estamos vivos no estamos en la presencia del Señor, pero cuando no estamos vivos, entonces pasamos a la presencia del Señor. Y claro, esto en el caso de Job no lo tenía bien comprendido. Él no tenía esa revelación todavía en su vida. Y entonces por eso pensaba así. Pablo también entendía, ¿no?, como escribió a los Filipenses capítulo 1, 21, que si moría, de inmediatamente él tomaría una ganancia de altísimo valor. Y por eso es tan importante que nosotros ahora comprendamos la situación de Job. Y que también lo que sabemos del Nuevo Testamento va en contra de esta teoría de las almas durmientes cuando mueren, ¿no? Como vemos, la teología sobre la muerte en el Antiguo Testamento es muy confusa. Pero nosotros tenemos esta luz que el Señor nos ha traído a través del Evangelio, que nos da nuevas pistas y más sabiduría. También me gustaba que recordáramos la parábola que Lucas recoge en el capítulo 16, cuando el Señor está hablando allí de ese tal Lázaro y el rico, ¿no? O sea, dinámicas que se dan en esa parábola, Job no las podía conocer, no fue su época para conocerla. Ahora, con todo esto también es importante que digamos que no pierde valor de verdad lo que está pasando con este capítulo de Job. Tanto la escritura y Job son verdaderos, por más de que estamos reconociendo al analizar este punto de que Job no tenía muy clara la teología todavía de la muerte. Es muy importante que lo entendamos esto. Y también es importante que veamos que él tampoco comprendía bien el concepto de que cuando morimos, ¿no?, lo que hayamos hecho, bien o mal, no tenga sentido. Porque llegamos un poco a ese filo de la navaja en este capítulo de Job. Él está hablando aquí, ¿no?, de que los que... Dice, allí los impíos, verso 17, allí los impíos dejan de perturbar, descansan los de fuerzas agotadas. Entonces, claro, ¿qué quiere decir esto? Que él no comprendía bien el hecho de que el impío realmente tendrá su castigo, como ha dicho Cristo ahí en la parábola de Lázaro y el rico. Creo que es interesante que esta tarde le demos vueltas a todo esto que está lamentando Job y que nos haga sacar conclusiones para cada uno de nosotros. Vamos al tercer punto del versículo 20 a 26 y veamos, para ir a la parte de las preguntas, cómo él seguía derramando ese lamento por todo lo que le estaba sucediendo. Él dice, ¿no?, ¿por qué debo continuar viviendo? Un poco parafraseando, ¿no?, lo que Job dice. Dice, ¿por qué se da luz al trabajado? Job se pregunta por qué Dios permite que los que están en una situación miserable como la de él tengan que continuar viviendo. Yo creo que él se encontraba en una postura como que se quería morir, pero la muerte no le llegaba. Sin embargo,
entendemos de que él nunca consideró el suicidio en su vida. Y vuelve a preguntarse, ¿no? ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe dónde tiene que ir? A quien Dios le ha encerrado. Claro, y ahí vemos que él siente ese cerco que Dios le ha puesto con todas las pruebas que le están afectando, y él dice, ¿por qué tengo que seguir viviendo? Y ahora también viene una clave de nuestra meditación que tiene que ver con las preguntas que estamos pidiendo que respondamos y dialoguemos después. Y es sobre el tema de esa fe que tiene que tener el creyente en el Señor. Porque yo pienso que aquí el problema de Job nunca fue de que él perdió su fe. Casi hemos visto en los capítulos que hemos analizado hasta ahora que él siempre se mantiene leal al Señor. Él siempre se mantiene fiel y no ha perdido esa confianza en el Señor. Yo creo que la pregunta que más lo afecta a él internamente es que él piensa si Dios sigue confiando en él todavía, más que su situación personal hacia el Señor. Y yo creo que esa sensación de sentirse lejos de Dios es lo que también lo está mortificando tanto. Lo veo un poco como dice el Salmo 23, como que se encuentra él en el valle de la sombra y de la muerte, ¿no? Que no siente la presencia del Señor y se siente atrapado en ese valle y no puede salir de él. Si analizamos un poco todo lo que hemos ido viendo hasta ahora, en ningún momento él se ha lamentado ni por haber perdido a sus hijos, ni tampoco se ha lamentado por haber perdido las riquezas, ni tampoco se ha lamentado por su propia salud, pero sí vemos que el quejido que él tiene y el lloro que él tiene, ese lamento, tiene que ver más por esa pérdida de esa comunión íntima que debe tener un hijo de Dios con Dios. Él no está lamentándose ni de los camellos, ni de sus hijos, ni de la propiedad que él perdió, sino que se está lamentando porque su paz con el Señor se ve afectada. Y casi llegando a los últimos martillazos de este lamento que él está levantando en ese yunque que vemos que él está golpeando, creo que es emocionante, ¿no? Ver los últimos versos cuando él dice, por ejemplo, en 25, dice, el temor que me espantaba me ha venido, me ha acontecido lo que yo temía. Y claro, esto nos lleva al principio del libro de Job, donde notamos que se ve que él no vivía una vida completamente serena. Y eso lo vemos al principio en el verso 5 del capítulo 1, donde dice que él se la pasaba intercediendo por sus hijos, ¿no? Porque dice aquí el 5b, podríamos leer, dice, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos, habrán blasfemado en contra de Dios en sus corazones. Y entonces todos los días estaba intercediendo por esa situación. Y se ve que todas esas preocupaciones que él sentía en su corazón, a un cierto punto ve que se le han hecho realidad en su vida. Es como que, en otras palabras, se está diciendo, ¿no? Mientras estuve en una vida próspera y de bienestar, yo pensaba que la adversidad en algún momento me podía llegar y se ha hecho realidad. Me ha llegado toda esta calamidad. Creo que es bueno que me pare aquí. Pido al Señor que nos ayude a meditar sobre estas preguntas y que también podamos orar porque el tiempo de la adversidad puede estar a la vuelta de la esquina para cada uno de nosotros. Así que dejo paso para que Javi nos guíe con las preguntas y el diálogo y después para que oremos al Señor.